Otro punto que quiero aclarar y para que tengan en cuenta, no hay una única forma de hacer la especificación de caso de uso. ¿Por qué no hay una única forma? Porque no va a ser igual a lo que yo digo siempre o como yo hago. ¿A qué quiero llegar? A que cada uno programa de forma diferente. Y acá se describe la forma de cómo quiero que funcione mi sistema. Prácticamente sería cómo quiero que mi desarrollador programe. Y cada uno va a tener una idea diferente. A eso me refiero que no va a ser siempre igual al mío, al del compañero Jimmy, acá al de Lucas, ni al de Ceci, ni al de Tarma, ni al de Mario, ni al de Luis. Siempre va a ser diferente. Algo sí o sí va a diferenciar. Por eso es que se permite que tengan el mismo módulo siempre y cuando la empresa sea diferente, porque cada empresa tiene su particularidad. Ahí estamos bien. Otro punto que aclarar, yo ahora voy a representar un caso de uso que es de agendamiento. Lo que sí tiene que ser igual es la estructura de la especificación. La estructura de la especificación de caso de uso tiene un nombre, o sea, sería el nombre del caso de uso, la descripción básica, que se tiene que describir en no más de dos renglones, ese caso de uso de qué se ocupará, en este caso, por ejemplo, se ocupará del registro de la factura, nosotros vamos a ir modificando. El actor que está relacionado, acuérdense que aquí aparecen dos actores, pero nosotros en la extracción de eventos le ponemos fulanito, por ejemplo, personal de depósito registra pedido. Entonces, ¿qué actor está relacionado con este? En este caso, ¿quién registra la factura? Si la factura registra el encargado, entonces acá tiene que ir encargado de compra, el actor que está relacionado. Si más de un actor puede hacer, por ejemplo, la misma función, vamos a suponer que tienen en su extracción de eventos. El encargado de compra y el auxiliar pueden registrar la factura. En ese caso, se pone el encargado de compra y el auxiliar va entre paréntesis. Auxiliar de compra. Por dar un ejemplo. ¿Entiendes? Luego, la precondición. Lo que previamente se tiene que dar para que este caso de uso pueda ejecutarse. Obviamente, ahí debe poseer un perfil de usuario para que se pueda loguear al sistema. Debe haber una conexión a la base de datos, porque si no, no voy a poder consultar los datos ni insertar los datos, ni ninguna acción sobre la tabla que quiero, que estoy interactuando. El flujo de eventos se divide en dos, básico y alternativo, que está acá. ¿Cuál es la diferencia? El flujo básico es el flujo normal que se da. Por dar un ejemplo en términos más comunes, el usuario está cargando todos los datos y carga todo de manera correcta. No hay ninguna excepción, no hay ninguna validación, no hay nada excepcional, no ocurre nada, no hay ningún atajo por decir, ¿verdad? O algo que bloquee la carga. El flujo alternativo se refiere a la alternativa que ofrece este caso de uso. Por ejemplo, si se deja un campo vacío, ¿qué pasa? ¿Qué alternativa me da? Si es que no existe un registro en la base de datos que estoy buscando, por ejemplo, quiero cargar el nombre de mi proveedor y ese proveedor no está dentro de mi base de datos, ¿cuál es la alternativa? Si, por ejemplo, yo tengo un botón donde abro la interfaz del proveedor o del cliente y puedo cargar desde ahí, esa es una alternativa. Si no está como alternativa, sí o sí acá tiene que estar como precondición. Acá, por ejemplo, yo podía ponerle como precondición tener registrado la tabla producto o tener registrado
la tabla proveedor. Para este caso en particular está de más. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo registre el pedido, ahí voy a tener que cargar ya el producto sí o sí. Y ya va a existir ese producto. Entonces, si estoy registrando el pedido, en ese caso estaría bien que ponga como precondición. También el proveedor está mal porque el proveedor normalmente cargamos dentro del presupuesto. Entonces, si hay algo que yo preciso sí o sí para que se ejecute, o la inexistencia de algún proceso, infrinja el registro o la modificación o la anulación del proceso, en ese caso debe ir como precondición. La postcondición es lo que sucede posterior a la ejecución. Una vez registrado, los datos van a persistir en la base de datos en la tabla tal. Si es que posterior a la ejecución dispara un trigger para actualizar, no sé, mis cuentas o para actualizar mi stock, entonces debe ir en la postcondición. Y por último, describir o citar las tablas que va a interactuar. En este caso, vamos a trabajar aquí con la parte de agendamiento. Este es para la parte de consultorio. ¿Cuál es la idea del agendamiento? Tener una agenda de todos los profesionales con su horario o turno. Profesional puede ser para el área médica o puede ser pues, para la parte veterinaria. Algunos agendamientos tiene también para peluquería, otro tiene para, ¿cómo? Las uñas, depilación. Yo ya tengo alumnos también que hacen de depilación a láser. El compañero, por ejemplo, también tiene aquietamiento porque es sobre una cancha sintética, entonces tiene que tener las canchas disponibles, con disponibilidades. Entonces, para varias funciones, siempre tengo que orientar en base a mi empresa. No va a ser igual un agendamiento para una clínica en general que para una veterinaria. Clínica, acá, por ejemplo, el compañero está agendando por especialidad. O sea, según yo entiendo, va a haber un agendamiento para especialidad, o sea, uno horario por especialidad. Por ponerle que sea para clínico general, va a haber los horarios que están los clientes. Para corte, baño y peluquería, seguro va a haber otra agenda, ¿no? Entonces vamos a usar esto como ejemplo. El módulo es, o sea, el proceso es agendamiento. Entonces cuando yo empiezo acá, registrar agenda se llama, ¿no? Registrar agenda profesional. Va a ser mi primero. Este caso de uso se ocupará del registro de la agenda disponible de los profesionales con sus horarios y turnos dentro de la empresa. Una breve descripción. Actores relacionados. ¿Qué actor tenés relacionado? Así tenés tu extracción de datos. Entonces, el actor relacionado es el personal de recepción, que algunos le llaman recepcionista. La precondición sí o sí, debo tener un perfil de usuario para loguearme, conexión a la base de datos, no sé si hay otra precondición que deba cumplirse. Según yo veo acá, lo mínimo que va a tener, poseer o tener registrado los profesionales y sus especialidades. ¿Así está bien? Tener
registrado la sala. Me imagino porque acá yo vi que sala bien. En el detalle había sala. Muy bien, Jimmy. Aquí. ¿Y qué más? Eso nomás creo que es todo. ¿Cómo? ¿Quién habló ahí? No, pero acá es, viste que no estaba atendiendo, no. Estamos hablando de agenda. Agenda de los horarios y los turnos. No agendar pacientes, esa sería ya su cita. ¿Está bien? Ah, muy bien. Entonces, hasta ahí, los días depende cómo cargas. La sucursal ya va a existir, ya porque al lograrse tu usuario ya sabes que hay sucursal. No tiene que ser como precondición porque si no, no se va a poder lograr. Redundante ya. Ahora, en realidad no es centralizar, sino que tu usuario ya está relacionado ya con tu sucursal. Y en base al usuario que se lo vea, voy a poder traer a qué sucursal corresponde. Ese usuario. El otro punto que dijeron por ahí, día. Yo no le pondría el día, porque acá yo tengo fecha. Por ejemplo, día, si yo tengo mi agenda para un mes, va a haber 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles. Entonces, en base a la fecha, yo puedo hacer un extract de esa fecha y saber a qué día corresponde. Y ese sería un cálculo normal. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, no, y eso va a cargar la sucursal ya. El sistema pues tiene que ser por sucursal, centralizado la base de datos no es. Pero yo no voy a cargarle los datos a sucursal 2. Sucursal 2 se va a encargar de cargar esos datos. El sistema centralizado pues. Es por ejemplo, vamos a suponer, Luca trabaja en sucursal 1 y Luca carga la agenda de la sucursal 1. Jimmy trabaja en la sucursal 2, él va a cargar la agenda de la sucursal 2. ¿Cómo? No, y por eso, y ahí tenés que, no, y ellos pues pueden ver, para eso vos tenés tu informe. Y vos por informe podés ver en la sucursal tal, ahí, y ellos van a llamar y ahí cuando le llamen ahí va. No, no puedo. O si no, pues vos vas a hacer, está haciendo el trabajo de la otra sucursal. Puedes derivar a ellos, pero no vas a tener un sistema para todas las sucursales. Imagínate la cantidad de trabajo que vos le vas a sobrecargar a tu funcionario. Si él va a cargar todas las, vamos a suponer que tenga 10 sucursales. Él va a tener que agendar en la sucursal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sabemos bien que la parte de retención no hace solamente eso. Por eso pues el sistema siempre es centralizado la base de datos y cada sucursal. La misma cosa en esta universidad. Por ejemplo, ustedes saben bien acá en la universidad, por ejemplo, el académico te va a generar solicitud acá nomás, sin tener que regularizar el examen. Te va, por ejemplo, a San Lorenzo y él no te va a generar una solicitud para, por ejemplo, todas las empresas del mundo trabajan. ¿Estamos? Bueno, una vez que ya pasamos la parte de precondición, lo que necesitamos previamente, ya podemos iniciar con el flujo básico. Aquí, especificar directamente desde el inicio. El usuario selecciona el menú, el ítem de listar agenda. Profesional. Yo le llamo profesional, algunos le llaman agenda menos. El sistema abre la interfaz. ¿Y cuál es la primera interfaz que se abre? Es esta interfaz. Entonces yo debo observar qué es lo que hace esta interfaz. Al momento de abrir esta interfaz, ya por defecto me trae los datos cargados. ¿Qué significa eso? Que al abrir lo primero que hace es una consulta a la base de datos para cargar estos datos. A ese nivel tenemos que hacer la especificación porque no es un manual de usuario. No le puedo poner, por ejemplo, yo muestra los datos en la grilla que algunos hacen ahí.
Ese es un manual de usuario. Obviamente muestra los datos de la grilla, pero para que mi programador pueda saber qué dato cargar, yo tengo que decirle mínimamente, consulta los datos de la tabla agenda, consulta la especialidad, consulta la tabla usuario, sucursal, como mínimo. ¿Por qué? Porque en la tabla agenda está el número, la fecha, la hora de inicio, la hora fin y el estado. También está la especialidad, pero está solamente el código de especialidad. Si yo quiero mostrar la descripción de la especialidad, eso no está en mi agenda. Eso está dentro de mi tabla de especialidad y yo hago una condición diciéndole mientras tráeme el nombre de la especialidad, mientras el ID de especialidad que está en la especialidad sea igual al ID de especialidad que está en mi agenda, ¿verdad? Entonces, consulto también mi tabla de especialidad para traer el nombre, lo mismo hago con usuario y sucursal. Es por eso que acá el sistema consulta los datos de la tabla agenda, especialidad, usuario y sucursal. Yo no sé si es usuario nada más o trae el nombre. Acá el tema del usuario, acá trae admin, dice. Yo me supongo que es los datos del usuario, que es lo que veo nada más. No es persona porque no trae nombre ni apellido. Entonces con esto él ya va a saber qué datos trae y carga. Y el sistema agrega los datos a la grilla. Entonces lo que hice acá es cargar estos datos. Ahora, si yo le presiono nuevo, aquí me supongo que este es nuevo, ¿verdad? Este signo más. Le presiono nuevo, abre esta otra interfaz, que es para registrar agenda. Y acá hace un poco diferente. Abre el modal, carga la fecha actual y carga el combo. Entonces, aquí el usuario, o en este caso nuestro personal, se llamaba el personal de recepción, presiona nuevo, el sistema abre modal, el sistema recupera la fecha actual, el sistema llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla especialidad, el sistema retorna los datos y agrega al combo. ¿Por qué? Porque acá eso lo que es. Primero yo tengo que especificar de dónde tiene que cargar este combo, porque no es por arte de magia que sale acá las especialidades. De algún lado está consultando, sí. Acá, ah, Recupera la fecha actual, pero también el sistema lo que hace es recuperar el usuario y la zona. y sí, y acá le podemos poner directamente. Sí, acá puede poner la fecha o si no, directamente abajo. El sistema recupera los datos del usuario. El sistema recupera los datos de la sucursal. ¿Por qué recupera? Porque directamente según tu variable de sección ya tenés. Pues está recuperando de esa manera. ¿Hasta ahí? Bien. Y aquí el personal, ¿verdad? De recepción
selecciona la fecha de inicio y fin. Y eso es todo prácticamente tu carga. Seguro tiene alguna validación que no sé si hace acá o en qué modo o al guardar hacer tu validación. Sí. Entonces, el personal de recepción presiona o acá directamente. Presiona guardar el sistema. Aquí ya la validación es que va a ser. Mínimamente el sistema valida campos vacíos. El sistema valida que la fecha fin no sea menor a la del inicio. Hace eso, ¿verdad? Y algunas validaciones más que ustedes agreguen. Ahí va toda la validación. ¿Hasta ahí? Sí, El detalle que estaba diciendo, sí. dice, el sistema recupera la fecha actual y los datos no hay no seguía, pero el llamado para poder recuperar esos datos. No, porque vos ya tenés ya en tu variable de inicio de sesión, ya tenés esos datos. Entonces no recuperas de ahí, no. Vos te logueas y al hacer tu login vos ya recuperás, ya ahí hay llamada conexión. Sí. Entonces, si vos, por ejemplo, en una defensa a mí me llegás a decir, ¿y cómo vos recuperás tu dato de tu usuario sucursal? Y vos me decís a través de tu variable de sesión, yo ya recupero esos datos de mi login. Lo mínimo que yo te voy a decir, vamos a ver tu login. Si hace eso en realidad. Y me voy en tu login y veo que vos te logueas, pero en ningún momento yo vi que vos guardaste en una variable de sesión. Y estaría mal. ¿Me entiendes? Entonces vos tenés que demostrar al menos ese es tu login. Acá no seguimos todavía hasta tercero login, pero a partir de cuarto y para la tesis, por eso se les pide ya al alumno que tenga su caso de uso, especificación, secuencia y clase de su login, para que pueda evidenciarse, porque la mayoría hacen así con variables de sesión. ¿Bien? Perfecto. Bueno, posterior a eso, detalle. El detalle podemos poner acá. Por el simple hecho de que tener un detalle, no me voy a hacer así. Y aquí. En mi detalle, el personal de recepción selecciona un registro. ¿Y dónde voy a presionar tu detalle? Acá. Acá. Un registro pendiente y presiona el botón detalle. El sistema redirecciona a la interfaz y abre ya esta interfaz. Y en esta interfaz toma estos datos. ¿De dónde tomas estos datos? Se recupera los datos de la cabecera. Entonces yo me supongo que directamente el sistema llama conexión, el sistema consulta los datos
de la tabla agenda, especialidad. ¿Qué más tenés? También tu usuario y sucursal. Usuario, sucursal y muestra los datos en una tabla. O sea, en esta tabla. Cabeza. Luego, esto está vacío al principio. Y aquí, el sistema, esta fecha vos seleccionás nomás. El usuario o el personal de recepción, en este caso, selecciona ya el sistema llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla profesional y especialidad, el sistema recupera los datos del profesional correspondiente a la especialidad, correspondiente a la especialidad de la cabecera tiene que ser, para que me traiga el profesional correspondiente a eso. ¿Por qué seleccionó otra especialidad? Ya tenía que traerte nomás ya, porque vos ya elegiste especialidad en la cabecera y te tiene que traer todos los profesionales de esa especialidad. Exactamente. Lo que sí tenés que cargar el personal de recepción, selecciona el turno, el personal de recepción, ya seleccionaste la fecha, calcula el día según la fecha y el personal de recepción ingresa la hora de inicio y fin, así de verdad, y el personal de recepción ingresa el cupo. Y una vez que selecciona el cupo, la sala nos faltaba, ¿verdad? La sala vamos a poner antes, entonces le vamos a poner el sistema llama conexión. ¿Por qué? Porque es una tabla que carga un combo. El sistema consulta los datos de la tabla de sala. El sistema agrega los datos al combo. Y por último, el personal de recepción selecciona la sala. Y con esto yo creo que ya estaría todo. Tener una observación también, ¿verdad? Después del cupo, el personal de recepción agrega la observación. Y con esto ya cargo todo el detalle. Al guardar, si hay más validación en el detalle, también se le agrega más validación aquí. Entonces, presiona guardar, emite el sistema, emite mensaje de confirmación, el personal de recepción confirma el mensaje, el sistema inserta
los datos en la tabla agenda y detalle agenda. El sistema, ¿qué hace después? Cierra la interfaz o, eh, o el sistema redirecciona a la interfaz listar, luego debe hacer otra vez esto para que muestre el nuevo registro que cargue. Entonces, y acá en vez de agregar los datos, el sistema actualiza la tabla. Con esto básicamente terminaría la parte de agregado. Sí. Y acá vas a tener como anular. Este todavía no llegamos ahí. Espérame que. ¿Acá? Sí, la parte derecha tiene un botón que es de quitar. En este caso, se quitaría también. Hugo, Jimmy, ya te vas, ya todavía no llegamos ahí. Estamos insertando datos recién. Así como me va a confundir todos los alumnos eso, vamos a hacer por parte. Ese es la alternativa que ofrece tu sistema. Y ese es flujo alternativo. ¿Está bien? Y después vamos a agregar lo de confirmar, todo lo demás después vamos a agregar. Vamos a agregar, cargar datos. No. Cargamos ya los datos. Y acá, flujo alternativo. El usuario presiona cancelar, anula la operación. El usuario no selecciona un combo, este emitirá un mensaje de alerta. El sistema no permite dejar campo vacío, El usuario presiona el botón salir, este no tenemos. Y el usuario selecciona ítem de la grilla. El usuario presiona el botón borrar ítem, el sistema eliminar. Ya está todo ya. Ese es este botón. Es una alternativa, porque no siempre vos vas a eliminar. Por si quieres hacer, hay una alternativa que ofrece tu caso de uso para eliminar. A eso te refería, ¿verdad? Muy bien. Post condición, emitirá un mensaje de persistencia de datos correcto. El sistema emitirá un mensaje si se deja campo vacío. Y aquí, una vez ejecutado el caso de uso, el sistema insertará, confirmará o anulará un registro dentro de la tabla agenda en la base de datos. Así, bien específico. Yo sé bien que lo que son programadores no les va a costar absolutamente hacer porque es describir la programación. Lo que están más o menos en programación son lo que vamos a trabajar un poquito más porque es lo que cuesta más. Por eso yo siempre le hablo de hacer primero esta interfaz gráfica, porque al tener esta interfaz gráfica es describir nomás ya prácticamente. Lo que yo estoy haciendo. Yo ni conozco el trabajo de Jimmy, pero yo estoy haciendo en base a lo que él me pasa. Entonces, aquí viene la descripción de tabla, no es describir la tabla. Vamos a citar nomás la tabla que vamos a utilizar. Utilizamos la tabla agenda, detalle agenda, que son donde se va a guardar los datos. Consultamos usuario y sucursal para mostrar los datos en la grilla. No consultamos para agregar el usuario, porque eso recuperamos de la variable de sesión, pero para mostrar acá. También consultamos la tabla especialidad
el profesional y luego teníamos sala. ¿Qué más teníamos? ¿Se me escapa algo? Turno no es una tabla. Cupo, eso no. Esas son las entidades que van a interactuar con este caso de uso. Ahora esto voy a guardar mientras. Guardar como. Nosotros estamos en el fundamento. Acá. Modelo, secuencia. Bueno, una vez que tenemos aquí, pasamos a realizar el diagrama de clase. Este es el servicio, pero yo voy a tirar dentro de mi servicio no para que ustedes vean nada más. Caso de uso, en este caso vamos a hacer class diagrama. Diagrama de clase. Clase, agenda médica. Ya temprano, vamos. Bueno, continuamos. El diagrama de clase es un diagrama de tipo estático. ¿Qué significa eso? No representa un dinamismo. No es como el caso de uso que representa la funcionalidad que va a tener, ni como el diagrama de secuencia que representa el flujo de secuencia a través de estímulos de cómo va a ir ejecutándose los procesos. No. El diagrama de clase es un diagrama de tipo estático que representa cómo va a estar interrelacionado mi interfaz gráfica con mi conexión y mis entidades de la base de datos. Es por eso que el diagrama de clase no lleva actores, porque al no haber un dinamismo, no va a haber un actor que va a interactuar en la funcionalidad. Entonces, como es estático, no lleva actor. ¿Qué se representa? Se representa mi GUI, que es mi interfaz gráfica, se representa la conexión y se representa las clases de tipo entidad. Todo en el diagrama de clases es representado a través de clases. ¿Cómo se diferencian? A través de estereotipos. A cada clase nosotros le agregamos un estereotipo para identificar si esa clase pertenece a una interfaz gráfica, a una conexión o a una entidad o tabla. Digo entidad o tabla para no confundirle, porque entidad le llamamos cuando está a nivel de diseño. Tabla ya es cuando es estructura física, cuando ya está ya dentro de una base de datos. Diferenciamos estos dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del modelado que se daba eso anteriormente? Bueno, entonces voy a representar mi clase. Primero yo tengo un GUI, listar. Esto es un poquito más grande, después no me voy a equivocar. GUI, listar. La clase está dividida en dos partes. Atributos y operaciones. Atributos sería, en este caso, todos los componentes que va a tener la interfaz gráfica. Y las operaciones son los métodos, operaciones que se ejecutan por debajo de esa interfaz. Entonces, ¿qué sería mi atributo? Por ejemplo, mi atributo sería en este caso, o más bien aquí, sería este txt buscar, este botón agregar, este botón detalle, este botón amarillo que era imprimir o... Y bueno, entonces, y este es el estado nada más. Entonces aquí tengo eh, uno que se llama txt buscar, que sería para filtrar los datos. Después tengo un btn agregar, tengo un btn confirmar y tengo un btn redireccionar.
Y tengo también que le voy a llamar T, que es una tabla agenda. ¿Cuál sería la tabla? Todo esto. No se representan cada columna, no, se representa la tabla en sí, porque la tabla es un componente. Hasta ahí, solamente este tiene y puede tener una operación, puede llamarse listar, por dar un ejemplo, o buscar, y si hay otra. Aquí no. Eh, pues, no, ese es parte de del componente de la tabla. Este es el componente de la tabla. Este que busca es propiedades de estilo tabla elegido. Es por eso que no se representa como botones, porque es parte ya directamente del componente de la tabla. Uno programa, seleccionando más del busca eso directamente. Directamente ya trabaja ya con ese frame. Ahora, eh, aquí por ahí puede haber otro método que sea redireccionar o abrir o confirmar, anular. Vos tenés también botón confirmar y anular, ¿verdad? Entonces, VTN confirmar. Acá no están los botones. A anular lo que no está. Anular lo que no está. Eso es lo que no. Porque no vi. Este confirmar sí ya está. Ahí. Operaciones. Confirmar. Que se dispara un método y también anular. Depende qué es lo que vas a editar. O vas a editar seguramente siempre y cuando no esté confirmado también. Sí, entonces le agregas también. ¿Está bien? Yo voy a dejar hasta ahí. Después si tienen más cosas ustedes van a hacer. Luego, mi conexión, ¿no? Bueno, mi conexión normalmente tiene eh, host, tiene puerto también, PB, base de datos, password, que es la contraseña, algo más, IP a veces tiene, entonces el juego ya y por ejemplo como método podemos tener conectar y si hay otro más. Y aquí lo importante, agregar estereotipo. ¿Cómo le agrego un estereotipo? Selecciono la clase, en la parte de propiedades tengo uno que se llama estereotipos y ahí selecciono Gundary. Y en la conexión utilizamos el estereotipo de tipo control. Ahí ya está estereotipado. Ahora yo puedo agregarle, darle forma a esos estereotipos. Normalmente en el diagrama de clase, como es más representativo para mí, yo suelo utilizar de tipo decoración. ¿Por qué? Porque al ver estos pequeños estereotipos, el que evalúa ya va a saber a qué te estás refiriendo. Conocen ellos que es un control, que es un boundary. Si no tiene, ahí sí le van a empezar a preguntar, ¿y esto qué representa? ¿Y esto qué representa? La relación entre la conexión o la clase de tipo control y la clase boundary, algunos utilizan asociación. Yo les recomiendo utilizar relaciones de tipo fuerte, que van a ser profesionales, tienen que manejar. Dependencia, por ejemplo. Acá yo le utilizo dependencia. ¿Por qué? Porque la asociación me dice que hay una sociedad y eso no es. Sin embargo, la dependencia me está diciendo directamente que este listar depende de la conexión. ¿A qué se refiere? A que sí, a que sí o sí esto depende de la conexión para poder enviar o recibir datos de la base de datos o a la base de datos. ¿Alguna duda hasta ahí?
Sí. Normalmente yo no uso asociación de la... se puede utilizar asociación acá, pero es muy básico. Te van a hacer profesionales. La asociación te dice, hay una sociedad entre esto y eso no te dice. Ahora, es diferente cuando vos le decís, hay una dependencia. Depende de esto. Si no hay esto, no va a poder recibir datos. A eso nomás. Pero se puede utilizar la asociación. Algunos yo veo que utiliza y no está mal. Bueno, luego representamos nuestra siguiente interfaz, que sería registrar agenda. Y aquí hacemos lo mismo. Y registrar agenda. Y aquí sí todos los componentes. Teníamos txt fecha, teníamos txt cbo, ¿cómo era? Cbo profesional, y ahí ya puedo tener txt especialidad, que me traiga la especialidad de acuerdo al profesional. Luego teníamos hora inicio, hora fin, txt hora fin, y por otro lado teníamos usuario y sucursal. Y las operaciones, aquí ya muchas operaciones puedo utilizar. Grabar, aquí, operación. Grabar, cancelar, validar, yo todas las validaciones y todo lo demás que hago. Ustedes ya queda a cargo de cada uno. También hay una dependencia acá. Y esto sí puede haber una asociación aquí entre los dos boundary o mis dos interfaz gráficas. Exactamente. Y una interfaz llama a la otra. Entonces hay una conexión nomás entre ellos. Ahí no cabría ponerle dependencia porque no hay una dependencia directa entre ellos. Exactamente. Sí, para asociación. Sí, es dependencia. Asociación. Así mismo. Tanto la interfaz con la conexión y la entidad con la conexión es dependencia. Y lo demás es asociación cuando es interfaz entre interfaz. Ahora, las relaciones que se utilizan entre entidades es totalmente diferente. Utilizamos agregación o composición, que vamos a ver ahora el caso. Hasta ahí vamos a ver el detalle, después le vamos a agregar. Entonces vamos para mostrar un esquema, no para que la hora no nos pase todo. Después vamos a continuar mañana con esto. ¿Y por qué no habría? Mañana es jueves. Vamos a tratar de terminar porque la otra semana, exactamente, el lunes feriado y los martes no solemos tener. No te van a tener suficiente para divertirse. Agenda, y aquí ya debería ir los atributos que va a ir en mi agenda y Jimmy me va a ayudar. Número de agenda, ¿qué atributos más tenemos, Jimmy? Fecha, ¿y tu fecha de agenda?
inicio. Ah. Después, ¿qué más me dijiste? Eso nomás. Muy bien. Y después teníamos profesional. Y tendría, profe, inicio Benjamín, una hora de inicio hora fin de esa fecha. ¿Por O qué? sea, no, viste que yo realmente mi entrenamiento en mi fecha, pero yo en mi cabecera ya le digo un inicio y un correcto de ese. Guardale data time. Ahí está. Ahí está. No va a ponerle tu tipo de datos y ya está ahí. Ahí después te guarda fecha y hora. Entonces le pones un ahí está nomás. Mm. ¿Está bien? Bueno. Profesional. ¿Qué datos tenemos de profesional? Después. Pero el ingreso baja y es bajo. Baja sería fecha de baja, ¿verdad? Baja sería fecha de baja, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Eso tenés que ponerle lo. Está bien, que puedes tener. Después. Y ahí, ¿qué más tenemos? Especialidad. El estereotipo, este se llama entity o entity, como quieran llamar. Decoración. Nos falta especialidad, que tiene los datos de, no tiene un número ID. ¿Y por qué nombre y descripción aparte? Estado. ¿Y el detalle de la especialidad? ¿Y cómo vas a saber? Bueno, pues ya tenés, ya, no, no, no. Ah, ya. ¿Cómo? Pero ese vos consultás esos datos. Entonces, no. Ok, después, te falta usuario y sucursal, ¿verdad? ¿Cómo tenés tu usuario? Después, Y uso estado. y contraseña, y el password sería el estado. Después vas a corregir. Después, sucursal, sucursal, sí. Sí, Sí, pero fíjate, acá vamos a aclarar algo muy importante que está mencionando el compañero. El usuario está relacionado con el rol en el DER, pero vos utilizás el rol acá al momento de registrar la agenda. Esa pregunta es lo que tengo que hacer. En ninguna parte yo vi acá en mi interfaz al momento de cargar que trae el rol del usuario. Admin es el nombre.
No, es que se entiende. El diagrama de clase vos representás la interfaz gráfica que va a interactuar con este proceso, con el proceso. Por eso acá al hacer la especificación describimos qué tabla lo que se describe acá, se especifica. Acá yo hago la especificación, describo la funcionalidad y acá le cito las tablas que están especificadas acá. Pero en ninguna parte ahí dice que muestra los datos del rol. ¿Me entiendes? Por eso tiene que tener en cuenta, porque a veces se tiende a confundir, porque en el DER está relacionado con el ROR, yo relaciono con mi diagrama de clase. No, mi diagrama de clase, exactamente. ¿Con qué entidad va a interactuar al momento de ejecutar ese proceso? Y un vendedor, pero un vendedor puede tener un rol de cajero también. Esto ya es a nivel del sistema. ¿Estamos? Muy bien. Pero es muy importante la pregunta. ¿Y de sucursal? Después, Jimmy. Después. Muy bien. Voy a seleccionar estos tres. Le voy a agregar estereotipo. Y le voy a decir que va a ser de tipo icono. Me falta más todavía. Aquí. Perdón. ¿Qué me falta? Sala. Sala, la sala. Sala. ¿Cómo? Después. ¿Sala qué? ¿Y después? Y me falta mi detalle. ¿Qué tiene tu detalle? Hora inicio, hora fin, turno, fecha, cupo. Eso no me hará. Muy bien. Se fijan algo muy importante. En las clases de tipo entity solo se agrega atributos propios de la entidad o de la tabla. Cuando yo relaciono especialidad con agenda en mi DER, el ID de especialidad que está como clave primaria viaja como FK a la otra entidad, pero eso no se representa en el diagrama de clase, porque esto no es un DER, solamente se representa la relación. Agregación o composición. Una agregación se da cuando una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. ¿A qué se refiere? Cuando una de las entidades es dependiente de la otra, pero no ambas. ¿Cuál sería la lógica? Agenda depende de la especialidad para que pueda registrarse los datos de la agenda, porque si no hay especialidad no se va a registrar. Pero para registrar la especialidad, yo no dependo de la agenda, entonces solamente la agenda es la que depende. Yo puedo registrar la especialidad sin necesidad de la agenda, pero la agenda no puedo registrar sin la especialidad. Entonces decimos que la agenda se encuentra agregada. La especialidad se encuentra agregado a la agenda. ¿Me entienden? Usuario. Usuario puede seguir existiendo independientemente a la agenda, pero la agenda no puede existir sin el usuario. Entonces, el usuario se agrega a la agenda. Mismo caso pasa con la sucursal. Ahora, vayamos a la inversa. El concepto de la relación composición dice que se da cuando
la totalidad de la porción de la clase pasa a pertenecer a la otra y viceversa. O sea que ambas están compuestas, ambas dependen una de la otra. Por ejemplo, no va a existir la agenda sin un detalle, ni tampoco va a existir el detalle sin una agenda. Entonces, ambas dependen una de la otra. Entonces, en ese caso, es una composición. Y aquí, el detalle depende del profesional, pero el profesional puede seguir existiendo sin el detalle. Entonces se dice que el profesional es agregado al detalle. Mismo caso con la sala y mismo caso con esos dos números. Y faltó ponerle aquí estereotipo a estos dos entity, ya bueno, y decoración. Ahí. Y aquí. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Después mañana vamos a continuar con el Bundari que falta. Y todas las entidades o las clases de tipo entity dependen de la conexión. Entonces hay una dependencia. Pero fíjense, yo solamente relaciono con el principal. ¿Cuál es mi principal? Mi cabecera, que es mi agenda. ¿Por qué solamente con el principal? Para evitar estéticamente que suceda esto. Acá y se cruza todas las relaciones. Después cuando se viene a evaluar, ni se, cuando esto crece, imagínate, esto es una nota de crédito en una factura, ya un chorizo de cosas, no se entiende más. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de poder directamente traer la tabla principal nada más. Borrar toda esta relación. Representar y poder decir, por lógica, todas las entidades dependen de la conexión, pero por una cuestión estética, para que se entienda mejor el diseño, relacionamos la dependencia solamente con la clase principal, la clase tipo entity principal, que es mi agenda. Un punto último, se fijan estos signos más que se ve al costado de cada atributo y cada operación. Son los tipos de atributos o operaciones. Alguien que llegó a programar en escritorio, ¿se acuerdan lo que eran métodos público y privado? Eso es. Acá. Yo le defino si va a ser público o privado. Si le defino que va a ser público, esto, por ejemplo, vamos a poner el BTN direccional es público. Eso significa que en cualquier parte de mi programación yo puedo invocar. Si es privado, significa que voy a poder utilizar solamente aquí, para que manejen más esa parte. Y de acuerdo a cómo tenés tu programación. Ahí pues de acuerdo a cómo vos tenés tu programación, ahí ya no te puedo decir, más ya depende cómo vos restringís tu programación. Por eso yo le dije al principio que aquí depende mucho de cómo programa cada uno. Si vos tenés todo tenés definido como público, entonces, como público. Si tenés como privado, si ese botón, campo de texto o ese método que utilizas de anular o confirmar dentro de tu programación es un método que vos podés usar dentro de esa interfaz, ¿no? Entonces es privado. Y si no, es público. No se llega, normalmente no se llega a evaluar hasta ese punto, ¿verdad? Pero mínimamente relaciones. ¿Está bien? ¿Te entendió algo, verdad? Y eso es porque no prestaban atención fundamental, no, porque si no, también te
Está bien. Muy bien.